Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Mundo, ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Rusia declaró un alto el fuego unilateral por la Pascua. El presidente Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas cesar las hostilidades en Ucrania hasta el final del domingo. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky denunció un ataque con drones rusos y lo calificó como la verdadera actitud de Moscú hacia esta festividad. Irán dijo haber tenido conversaciones constructivas con Estados Unidos. Las delegaciones de ambos países se reunieron hoy por segunda vez en Roma para discutir el programa nuclear de Teherán. Un tercer encuentro tendría lugar la próxima semana, según informaron medios iraníes. Protestas en Londres contra un fallo judicial que afecta a las personas trans. Miles de personas rechazaron la decisión de la Corte Suprema que determinó que solo quienes nacen como mujeres pueden definirse como tales según las leyes de la igualdad. Vamos a empezar en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anunció este sábado un cese el fuego temporal para el periodo de Pascua, una tregua unilateral que debió entrar en vigor a las 6 de la tarde hora de Moscú y que se extendería hasta medianoche del domingo al lunes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció una serie de ataques con drones mientras ambos países claman avances en las regiones rusas de Kursk y Belgorod. Maxim Pluvine tiene los detalles. Una corta y frágil tregua mientras los frentes siguen activos. El presidente ruso Vladimir Putin declaró el sábado un alto el fuego unilateral de Pascua en Ucrania que durará hasta la medianoche del domingo al lunes. Sobre la base de los principios humanitarios, hoy desde las 18 horas hasta las 0 horas del domingo al lunes, la parte rusa declara la tregua de Pascua. Ordenó detener todas las operaciones militares durante este periodo. Esperamos que la parte ucraniana siga nuestro ejemplo. Sin embargo, poco antes, el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov, declaró que las tropas habían retomado más del 99% del territorio tomado por Ucrania en la región rusa de Kursk, tras una incursión de las tropas de Kiev en agosto de 2024. El Ministerio de Defensa ruso afirmó este sábado que retomaron control de una aldea fronteriza con Ucrania, Oleshnia. Por su lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que las tropas ucranianas también tuvieron logros en la región rusa de Belgorod. En un mensaje en redes sociales, Zelensky acusó a Putin de jugar con las vidas humanas denunciando ataques de drones rusos minutos antes de la tregua. En cuanto a otro intento de Putin de jugar con vidas humanas, en este momento se están propagando por toda Ucrania alertas de ataques aéreos. A las 17:15 se detectaron drones de ataques rusos. A la vez, ambos países realizaron un canje de 246 prisioneros de guerra cada uno por el periodo de Pascua. En sus redes, Zelensky celebró el regreso de 277 soldados en total, incluyendo a 31 heridos. Irán y Estados Unidos continúan sus conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Este sábado sus equipos se reunieron en Roma en dos salas aparte bajo la mediación de Omán. Teherán afirma que las negociaciones van por buen camino, aunque se mantiene prudente sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Washington, por su parte, no ha hecho comentarios sobre la reunión. Gabriel Colchen tiene los detalles. Las conversaciones están avanzando, es lo que el ministro de Exteriores iraní declaró este sábado tras la segunda ronda de diálogos entre Teherán y Washington en Roma. Fue una buena reunión y puedo decir que las negociaciones están avanzando. Esta vez logramos llegar a un mejor entendimiento sobre una serie de principios y objetivos. Las negociaciones deberían continuar y entrar en la siguiente fase antes de que puedan comenzar las reuniones de expertos. El objetivo, volver a firmar un acuerdo y evitar una guerra abierta. Washington quiere asegurarse que Irán no pueda fabricar armas nucleares. Teherán, por su parte, necesita que se levanten las sanciones estadounidenses en su contra que afectan fuertemente a su economía. Aunque parece que las conversaciones van en buen camino, Irán sigue siendo prudente. Estados Unidos, por su parte, no comentó oficialmente este encuentro en directo. Espero que la próxima semana, tras las reuniones técnicas, estemos en mejores condiciones para juzgar la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Seguimos actuando con cautela.
Aún hay muchas incógnitas. No se sabe si Estados Unidos pedirá a Irán desmantelar completamente sus sitios nucleares o si deberá reducir el nivel de enriquecimiento del uranio a menos del 4%, como había sido acordado con la administración Obama en 2015. Desde que Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018, Irán enriqueció su uranio al 60%, acercándose al límite del 90% necesario para fabricar una bomba nuclear. Pero Teherán sigue afirmando que su programa no tiene fines militares y es solo de uso civil. Y este es el tema de análisis y por ello saludamos a Julián Gadano, él es director del Programa de Energía Nuclear e Innovación de la Universidad de 3 de Febrero y ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina. Julián, bienvenido a France 24. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Muchas gracias. Julián, vamos a tener un espacio un poco pedagógico y quiero empezar preguntándole actualmente quiénes tienen armas nucleares y además quiénes deciden quién la puede tener, porque esto es otro tema en cuestión. Bien, bueno, países con armas nucleares, para responder, empiezo respondiendo a tu pregunta, son 9. ¿Sí? El origen de la restricción a las armas nucleares es un tratado que se puso a la firma en 1968 y entró en vigor en 1970. Fue una iniciativa de los Estados Unidos acordada previamente con la entonces Unión Soviética. La idea era, frente al crecimiento de países con armas nucleares en ese momento y ante el momento de que China, digamos, el quinto país que demostró tener armas nucleares, que testeó un artefacto, bueno, ante la posibilidad de que eso se expandiera mucho, los Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron restringir eso en un tratado que se llama Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación, que está firmado prácticamente por todos los países del mundo, salvo muy pocos, lo que, digamos, justamente lo que prohíbe es, congela la situación a 1968. Es decir, los 5 países que tenían armas nucleares en ese momento, las tienen y pueden tenerlas, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, esto es Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, y el resto del mundo firmante del tratado no puede tenerlas. Hay 4 países que no han firmado el tratado o que se retiraron del tratado, que son la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Por lo tanto, 9 países tienen armas nucleares. Ahora, ¿qué posibilidades hay de un desarme nuclear y ya se ha dado este caso en la historia? Bueno, sí, se dio en un caso, en el caso de Sudáfrica, es el único país que tenía armas nucleares y dejó de tenerlas, pero está muy vinculado a una situación muy específica de Sudáfrica, que fue el cambio de régimen, es decir, el fin del régimen del apartheid, del régimen racista. Y en ese contexto, Sudáfrica, en el medio, mientras iniciaba la transición, accedió a desarmarse nuclearmente porque Sudáfrica tenía armas nucleares en su conflicto con el resto del África, digamos, y cuando esa situación dejó de existir, decidió no tenerlas. Es decir, la realidad es que las 5 potencias nucleares es muy difícil que se vayan a desarmar en el corto plazo porque la situación del mundo no está como para eso. El Tratado de No Proliferación contempla en uno de sus 3 pilares y digamos, ir en un camino hacia el desarme, pero no es mandatorio, no es obligatorio. Es decir, yo soy bastante escéptico respecto a la posibilidad de que otro país se desarme nuclearmente en el corto plazo. Quizás ocurra lo contrario, ¿no? Que en vez de 9 tengamos más. Ahora, ¿bajo qué argumento se presiona a un país para que ya no desarrolle armas nucleares? Bueno, se lo aísla absolutamente. Es lo que ocurrió con Corea del Norte. Corea del Norte es el único caso al revés que Sudáfrica. Es el único país que era firmante del Tratado de No Proliferación e invocando el artículo 10 del tratado, se retiró del tratado primero y luego avanzó en un camino de nuclearización, de perseguir un arma nuclear, cosa que logró en 2006. La realidad es que Corea del Norte es un país un poco irrepetible, es un régimen totalitario muy aislado del mundo que existe prácticamente gracias al apoyo de China, y ahora de Rusia también, y por lo tanto es muy difícil, los incentivos a tener armas nucleares son pocos, en tanto el aislamiento puede ser fuerte. Lo vemos en lo que acabas de denunciar, en el caso de Irán. Es decir, Irán, por haber avanzado en un camino que se sospecha que puede terminar en armamento nuclear, ha sufrido sanciones económicas fuertes, ¿no? Muy fuertes. Ahora, ¿por qué a Israel no se le aisló y sí se hizo con Sudáfrica, por ejemplo? Bueno,
Sudáfrica en realidad estaba aislada porque era un régimen racista, ¿no? Es decir, el aislamiento de Sudáfrica tenía que ver con las características de su régimen, más que con las armas nucleares. Y en el caso de Israel, Israel es un caso particular, es un país que se lo conoce como de proliferación opaca. Israel no reconoce ni niega el hecho de tener armas nucleares, la verdad que todo el mundo presume con muchísimo grado de certeza, y por eso yo lo doy por hecho, que las tiene. Israel tiene una industria armamentística muy sofisticada, pero no reconoce tenerlas. Digamos que cada caso es un caso particular. Por ejemplo, la India, por tener armas nucleares, fue durante mucho tiempo bastante penalizada y estuvo aislada de los intercambios industriales en materia de energía nuclear para usos pacíficos, pero hoy ya no. Es como que el mundo se ha resignado a que la India tiene armas nucleares, y además la India se ha comportado como una potencia nuclear, digamos. No diría un uso responsable porque es un poco como contradictorio decir tener armas nucleares y uso responsable, pero la realidad es que la India, bueno, tampoco está aislada del mundo, digamos, ¿no? Y tiene armas nucleares. Julián, hay toda una discusión y me atrevería a decir también que hasta un temor sobre la tenencia y el desarrollo de armas nucleares por parte de países que no son occidentales. ¿Qué puede pasar si Irán tiene esta capacidad para fabricar un arma nuclear? Bueno, excelente pregunta. Yo creo que estamos frente a un momento complicado porque la arquitectura que hizo exitosa la no proliferación, porque la verdad que lo ideal sería que no hubiera armas nucleares, pero hay pocos países, hoy está en crisis. Está en crisis básicamente porque, por varias razones, pero sobre todo porque Estados Unidos se está retirando del rol que ha tenido históricamente en posguerra, de ser el principal, como se dice en inglés, watchdog, vigilante del cumplimiento del tratado. Entonces, si Irán tuviera armas nucleares, yo lo primero que miraría, por supuesto, Israel, pero además Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita es un país que tiene una relación complicada con Irán, en tensión, que va y viene, pero es un competidor de Irán por el liderazgo regional. Irán es un país chiita, Arabia Saudita es sunita, y Arabia Saudita tiene muchos recursos, o sea, mucho dinero, digamos, y además está avanzando muchísimo, ha invertido mucho en tecnología de armamentos y en tecnología nuclear para usos pacíficos. Entonces, yo no estoy diciendo que Arabia Saudita vaya a tener armas nucleares necesariamente, pero definitivamente ahí puede haber un problema, sin duda, claro. Ahora, toda esta discusión se ha centrado en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Explíquenos, por favor, qué diferencia hay entre el uso civil y el militar de este tipo de procedimientos. Bien, otra buena pregunta. ¿Qué significa enriquecer uranio? Digamos, si me dan 30 segundos para explicarlo. El uranio, cuando uno lo toma del subsuelo, el mineral de uranio en estado natural, tiene, digamos, la composición del isótopo 235, es decir, el isótopo con la composición isotópica fisionable, o sea, posible para generar fisión nuclear en proporciones muy bajas. Es decir, el mineral de uranio solo tiene menos del 1% del isótopo 235. Se necesita más para una bomba. Entonces, enriquecer uranio significa aumentar la proporción del isótopo 235 en el mineral. Más de 5%, es decir, para centrales nucleares, para usos pacíficos, en general se requiere hasta 5%. Con 5% de enriquecimiento es más que suficiente, en todo caso 10 como máximo, hasta 20, el mundo se ha puesto de acuerdo que 20 es el límite, pero en general 5% es suficiente para usos pacíficos. Más que eso, implica, digamos, que un país tiene que explicar por qué está teniendo enriquecimiento al 60%, 70%, porque para hacer una bomba se necesita muchísimo enriquecimiento al 90%. ¿Por qué? Porque yo tengo que producir una reacción en cadena muy rápida, muy amplia, muy generalizada, y para eso necesito mucha proporción del isótopo 235. Entonces, cuando Irán enriquece al 60%, es lícito que el resto del mundo y que el Organismo Internacional de Energía Atómica se pregunten ¿para qué está enriqueciendo además en altas cantidades? No es un tubo de ensayo de laboratorio. ¿Para qué está enriqueciendo tanto uranio al 60%? Es difícil de explicar si no estás persiguiendo un camino militar, digamos, ¿no? Bien, pues Julián, es un tema del que se necesita tiempo también para hablar. Lamentablemente se nos acabó el espacio, pero muchísimas gracias. Es Julián Gadano, director del Programa de Energía Nuclear e Innovación de la Universidad de 3 de Febrero. No, al contrario, gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Bien, y cambiamos de tema. Miles de personas marcharon este sábado por el centro de Londres días después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminara que una mujer es alguien que nace biológicamente de sexo femenino. Se trata de una decisión histórica aplaudida por el gobierno por aportar claridad, pero recibida con preocupación por los defensores de derechos humanos. Trans rights now!
¿Qué futuro se espera para los derechos de las personas trans en Reino Unido? Esa pregunta es la que motivó a miles de personas a reunirse este sábado en el centro de Londres. Una marcha que calificaron de emergencia para protestar contra la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Supremo, según la cual la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico. Me decepcionó pensar que podamos vivir en una sociedad que ahora parece tan progresista, pero que está dispuesta a tomar una decisión tan peligrosa y dañina. Me sorprendió mucho que se permitiera algo así. Hasta ahora, la ley de igualdad británica se interpretaba de tal manera que la mayoría de los espacios exclusivos para mujeres, como por ejemplo los vestuarios, no podían excluir a las mujeres transgénero que tuvieran un certificado de reconocimiento de género, un documento oficial obtenido después de un largo proceso que confirma la transición de género de una persona. Sin embargo, quienes se oponen al fallo del miércoles afirman que eliminar importantes protecciones para las personas trans pone en peligro su seguridad y bienestar, además de entrar en conflicto con las leyes de defensa de los derechos humanos. Si las cosas siguen así, la gente saldrá lastimada. Y no se trata solo de las personas trans. Esto se extenderá hasta que nadie tenga derechos. Porque si le quita los derechos a una minoría, ¿qué impide quitárselos a todos? De los cerca de 66 millones de habitantes de Inglaterra, Escocia y Gales, solo unos 116.000 se identificaron como trans en el último recuento del censo. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.